periodista de investigación de mucha experiencia y muchos años, Ernesto de Kaiser. La muerte de Tejero, ¿qué supone, Ernesto? Bueno, podríamos decir que Pedro Sánchez ha matado a Tejero, la desclasificación ha matado a Tejero. Ya podemos culpar a Pedro Sánchez de un asesinato. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que uno de los temas que salen en los papeles desclasificados que se han conocido y que es curioso es la protesta de la esposa de Tejero cuando ve que Tejero se queda solo y dice, lo han tirado, lo han traicionado y lo han dejado como una colilla. A mí me impresionó esta versión de la mujer, porque es una mujer que está indudablemente identificado con lo que está haciendo Tejero, pero sostiene que lo han usado, que lo han utilizado y que el ejército que debía intervenir o que se suponía que iba a intervenir le ha engañado. Esta es una de las primicias, yo creo, de la desclasificación. Y la otro tema de la desclasificación que me interesa a mí es que había una conspiración golpista en España, antes del 23F, mucho antes y después. Incluso hubo un intento de plantear un golpe en la nomástica del rey, es decir, en junio del 1981, meses después de fracasar el golpe del 23 de febrero. Por lo tanto, la conspiración golpista, digamos, fue muy, muy intensa. Es decir, los 6 años del reinado de Juan Carlos no habían desactivado democráticamente hablando, a las Fuerzas Armadas. Y eso es una limitación de la transición. Y otra cosa que quiero deciros, hoy Felipe González dijo algunas cosas curiosas en la presentación de unas notas del expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo. Lo primero que revela es que está realmente hecho un lío, porque fue un acto institucional donde estaba el rey de España y empezó a despotricar contra el gobierno de Sánchez por proponer a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Luego habló de Ucrania y luego dijo una cosa en relación a Juan Carlos que a mí sí me pareció interesante y dijo, Juan Carlos no participó en el golpe en el sentido que dicen, eso es una patraña, dice él, porque además, sobre todo, aprendió del padre de su mujer, el rey Constantino de Grecia. El rey Constantino de Grecia apoyó en efecto el golpe de los coroneles en Grecia y el golpe de los coroneles fracasó y el rey Constantino perdió la monarquía. Ernesto, el hecho de que Tejero dijera sobre el 23F, yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo, él tenía preparado con armada un gobierno a su gusto. Yo creo que esa es una interpretación una entrevista que publicó El Español. Sí, sí, esto yo creo que es una interpretación justificativa que tiene Tejero para explicar por qué ese golpe del 23 de febrero no salió. Una cosa es una conspiración golpista y otra cosa es el aprovechamiento de esa conspiración golpista para darle a la monarquía una legitimidad que la monarquía no había tenido porque había venido de la mano de Franco. Que el rey aprovechó a fondo esa legitimidad que le daba desarmar a los golpistas o deshacer el golpe o estar informado días antes, como sostiene, por ejemplo, Óscar Alzaga, uno de los padres de la Constitución, que el día anterior, sostiene él que Landelino Lavilla le contó que el día anterior al golpe, el 22 de febrero, llamó el rey a Landelino Lavilla, presidente del Congreso, para decirle que tenía información sobre movimientos golpistas en España. Ernesto, un momento, mantente ahí porque decías antes, se muestran los documentos desclasificados hoy del 23F que la propia familia decía lo han dejado tirado como una colilla a Tejero y ha muerto Tejero. Y en esos documentos consta, por ejemplo, esto. Oigan. El tonto desgraciado. Lo han dejado solo para no variar. Es tonto. Ya te puedes imaginar, han dejado solo a tu padre tirado como una colilla. Acabo de oír la televisión, que tu padre asume toda la responsabilidad. ¡Qué gilipuertas es! Aquí estamos otra vez hechos unos desgraciados. Este marido mío no escarmienta nunca. El ejército estaba detrás de todo y se ha quedado en su sitio. Se le llevaron 2 comisarios, así que aquí estamos. Mira que es tonto este hombre. Él ha dicho públicamente que asume la responsabilidad de todo. Claro que la asume, como siempre haciendo el primo.
Manuel Rico, Ana Cabanillas y Tejero ha muerto. Sí, a ver. Es la noticia de la tarde, la noticia de última hora, el fallecimiento de Tejero en el día que se desclasifican los documentos del 23F. Manuel, ¿qué va saliendo? Cuéntanos. Justo este audio que acabáis de poner, hay varias referencias a otra vez hace el primo, que digo, por dar el contexto, es porque efectivamente Tejero ya había estado implicado en la Operación Galaxia, ya había sido detenido, que fue un intento de golpe de Estado anterior que tuvo menos éxito, y bueno, y por eso esas palabras de la mujer y la hija, ¿no? De que vuelve a hacer el primo, lo han dejado tirado como una colilla, o sea, era un reincidente, ¿no? Y me parece, bueno, pues muy interesante una de las cuestiones que decía Ekaizer, ¿no? Que efectivamente es toda la legitimación, se aprovecha para legitimar la monarquía y se construye un relato durante 30 años que termina cayendo por otros motivos, ¿no? Pero nos dibujan un rey perfecto y aquí durante años, los medios de comunicación no hicieron ni una crítica al rey, en ningún aspecto. Sí. Estaba completamente censurado. Y eso hay que decirlo, porque eso ocurrió en este país. Pero Manuel, yo creo que hablar de un rey perfecto, yo creo que nadie puede hablar de un rey perfecto a raíz de lo que hemos conocido en los últimos años. Que durante décadas... Otra cosa es que su papel en el 23 de febrero, en el intento de golpe de Estado, sí fue decisivo. Es que si no hubiera salido, es que no sabemos qué hubiera pasado. Y ahora a mí, solo rápidamente, pero decir que a día de hoy puede repetirse un golpe de Estado como el que tuvo lugar entonces, en esta mesa esa idea ha sobrevolado, que ojalá no haya repetido en el Congreso y ojalá, quiero decir, ahora mismo tenemos una sociedad sólida y una democracia madura. Ahora mismo eso es impensable. Algunos celebraban lo que pasó. Eso es impensable. Ernesto Ekaizer, que estás ahí. Ernesto, prepara un titular que pondrías sobre la muerte de Tejero. Un titular, ¿eh? Y ahora nos lo cuentas. Pero antes, María Moreno, ha muerto Tejero. ¿Qué vamos sabiendo? Cuéntanos, es la última hora, en el día de la desclasificación de los documentos del 23F. María. Sí, pues tenemos detalles de cómo ha pasado sus últimos días y también sus últimos años, porque Antonio Tejero, pues sabemos que salió en libertad condicional en 1996 y a partir de ahí su vida pues ha estado alejada de los focos, marcada por un retiro privado. Se instala entre Madrid y su ciudad natal, Torre del Mar, en Málaga, y pues ahí vive alejado, como decimos, de la vida pública y de los focos. Apenas ha tenido durante estos años pues algunas apariciones públicas, todas sobre todo vinculadas a actos pues de carácter ideológico, ¿no? Como fue la exhumación de Francisco Franco en octubre de 2019, y sus últimos días pues lo ha pasado en Valencia, rodeado de su familia. Sabemos que tenía una enfermedad y hoy pues conocemos esa noticia del fallecimiento de Antonio Tejero a los 93 años. Ernesto Ekaizer, ha muerto Tejero, es la última hora. ¿Qué titular repones a esto, Ernesto? Bueno, ha muerto hoy uno de los cabezas de una de las varias conspiraciones golpistas en España entre los años 1980 y el golpe del 23 de febrero del 83. De una, que hubo más. Gracias, Ernesto Ekaizer. Del 81, perdón. Gracias, Ernesto Ekaizer. Enseguida vamos al Congreso. María Espínola, ha muerto Tejero. Cuéntanos, María, porque Gabriel Rufián, preguntado por esto, él dice que la clave es saber quién pagaba el movimiento, quién pagaba el golpe, quién estaba detrás, la trama civil. Esto ha dicho. Bueno, lo interesante son las llamadas salientes y entrantes de aquel día en el Congreso, para saber sobre todo la trama civil. Creo que es lo interesante. ¿Quién pagaba todo aquello? Es clave esto y por ahora hay mucho documento, están aquí, los estamos analizando, pero hay incógnitas todavía. Es interesante preguntar quién pagaba esto, ¿se sabe algo? Muy claro que es interesante. De momento, de lo que se produjo, está claro que pagábamos todo. Porque a la Guardia Civil, al Ejército y a todos los que participaban, los pagamos nosotros con nuestros impuestos, incluido al rey. Otra cosa, que hubiera una promesa de pago para el futuro, para una España mejor. Todo por España. ¡Viva España, coño! La España de ellos, la España de siempre. Oye, es curioso, ¿por qué dicen tanto coño? Porque yo creo que en vez de porque comas, no sé, porque, en vez de comas utilizaban coño. Porque utilizan ese, ¿cómo se dice? Implementativo, se dice en inglés, que parece que le da más machismo. Es curioso que para ser más machista invoquen a un coño, ¿no? En política, ¡viva España, curioso, pero coño! a día de hoy, ¡viva España, coño! A día de hoy, por España, coño. Termino, Ana. Me interesa algo que ha dicho Felipe. Dice los bobos. Bueno, pues aquí entonces el principal bobo fue el rey,
porque el rey no se enteró de que Armada, que era su mano derecha, estaba en el ajo. Y observad en todas las cintas, en donde los militares siempre hablan de lealtad al rey. No hablan de lealtad a la Constitución, sino de lealtad al rey. Lo dicen constantemente. Por tanto, hombre, vayamos poniendo cada cosa en su sitio. Yo comprendo que cada uno quiera defender lo suyo. Pero bueno, pongamos a lo objetivo. Bueno, el golpe triunfó. Yo es que creo que triunfó. Que lo que pasó en la carrera de San Jerónimo fue una especie de chirigota que se montó allí, en donde cada uno, recuerdo que un corresponsal, creo que de un medio de comunicación escandinavo, anunció la noticia diciendo un torero ha entrado en las Cortes. O sea, hasta que ese punto era chirigotero, con perdón de Cádiz, lo que estaba ocurriendo en el Parlamento de España. Lo demás es mentira todo. Lo mental es mentira y nunca nos enteraremos, lo quiero decir aquí. Pero bueno, lo de los datos que hoy estamos conociendo son muy importantes, o sea, pero nunca nos enteraremos. ¿Por qué? Porque el mismo día que se estaba firmando el pacto del Capó, se llamaba del Capó, ¿no? Eso de los coches, ¿no? Ese mismo día se estaban destruyendo ya documentos. ¿Por qué? Porque el Estado profundo estaba en el ajo y se estaba destruyendo todo, absolutamente claro, todo. Y Felipe González, que tanto defiende ahora la monarquía, puedo hablar sin susurro, puedo hablar sin remata susurro, Javier, puedo hablar sin susurro. Bueno, cuando me deje hablar yo no me recupero. Es muy incómodo hablar con un detrás. Uno por uno, remata Javier. Yo te prometo que no voy a hablar detrás tuya, te lo prometo. Tomo nota. Ahora y Javier, rematas, por favor. Vale, cuando Felipe González dice que este señor, me refiero al jefe del Estado, de entonces estuvo una serie de horas sin hablar, intuyo que él dice por prudencia, también pudo haber sido por cálculo, a ver quién ganaba. Es importante en el día de hoy. Es curioso porque tanto Ayuso como Aznar han salido a decir que esto es porque se quiere instaurar la República. Esto, hay que decirlo abiertamente, es un bulo. O sea, no, vamos, ¿por qué José María Aznar y Ayuso hoy han coincidido en esto? Primero, Ayuso, nos llevan a un monarquía o república. Esto decía hoy. Con respecto al 23F, pues hombre, conociendo el gobierno que tenemos en la Moncloa, nada, bueno, evidentemente aquí no hay ningún interés por transparencia. Desde luego, si la justificación que ha dado el gobierno a través de su portavoz es que no haya jóvenes cantando el cara al sol, que me diga en qué país vive. Lo que está claro es que este gobierno es capaz de todo. Nos van a llevar al o monarquía o república, que es en lo que está Sánchez y Bildu. O sea, de desclasificar documentos del golpe de Estado, que es historia de España, sacar a Bildu y que se pretende un monarquía o república. Manuel Rico, David Álvaro, ¿estamos en esto? ¿Se revelan estos documentos para esto? Bueno, yo que soy republicano, ojalá, pero me temo que no estamos en esa situación. Y ya lo lamento, que me encantaría que pudiésemos elegir libremente monarquía o república, no como en el 78, que fue un pack completo y los ciudadanos que entonces pudieron votar tuvieron que tragar con la monarquía, ¿no? Pero sí que hay cosas interesantes en los documentos, por ejemplo, respecto a ese tema de monarquía o república, ¿no? Hay, por ejemplo, un documento donde se explica que los militares aceptaron la monarquía con expectación, esa palabra que se utiliza, porque entendían que era un deseo de Franco. Lo cual es absolutamente cierto, pero está bien que aparezcan en los documentos, ¿no? Yo coincido contigo desde una perspectiva monárquica, que no es republicana, que es totalmente distinta, pero coincido contigo en que yo no veo que la desclasificación de estos documentos abra un debate sobre monarquía o república, no lo veo. Pero yendo más allá, me parece que la desclasificación de los documentos, al contrario de lo que decía mi compañero, me parece que avalan la figura de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, lo que dicen los golpistas es esto sale mal porque hemos dejado libre o no hemos controlado o no hemos atado al monarca y además te deja ver que el monarca quería salir. Pues explicárselo, yo diría, David, explicadle esto, por ejemplo, a Díaz Ayuso, o explicadle esto a Aznar, porque hoy Aznar también nos llegaban estas declaraciones que hacía en la presentación de su libro ayer, en las que dice que este gobierno y las próximas elecciones van a ser un proceso constituyente, porque nos gobiernan delincuentes y se plantea ir a otro proceso. Vean esto, Las próximas elecciones en España, la izquierda radical le va a dar un carácter constituyente. Es decir, lo que vamos a decidir es si seguimos con nuestra Constitución, si seguimos con la monarquía parlamentaria. Al final
España ha caído en manos de una banda de delincuentes? O sea, dice José María Aznar que en las próximas elecciones se decide si si seguimos con una monarquía parlamentaria, Javier Aroca. Esto es meterle miedo a la gente, porque es decir, los documentos, al menos por lo que se conoce, que ojo, hay que advertir, no es todo lo que había, ¿eh? Hay documentación que se destruyó, y hablaremos ahora con un historiador. Eso es así. Pero por lo que se ha conocido, hombre, al rey Juan Carlos como golpista no se le deja, al menos por lo que conocemos. Pero según Aznar, vamos a unas elecciones en las que se va a decidir si seguimos con la monarquía parlamentaria. No, es una trivialización de la conversación pública y de la conversación política. Es como si dijéramos que en las próximas elecciones vamos a elegir si ser cómplice de Epstein o no serlo. No, yo creo que se discuten cosas distintas, ¿no? No vamos a discutir ni si uno es partícipe y cómplice de Epstein o si uno es monárquico o republicano. Ojalá, yo me defino también como republicano y ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de elegir, por ejemplo, antes del 77, cuando la reforma política de una ley fundamental de Franco ya decidió que éramos una monarquía y que el rey era Juan Carlos. No me refiero a antes, me refiero al 77, que dio origen luego a la Constitución del 78. Yo creo que no se trata de eso, se trata, en este caso con el señor Aznar, de demonizar a una determinada izquierda, él que por cierto no fue un acérrimo partidario de la Constitución española, en donde según ellos se conformó el actual régimen de monarquía parlamentaria. Yo creo que estos son chuminadas de la Carlota. Por cierto, voy a aprovechar de nuevo para decir que lo mismo que escuchamos a Isabel Díaz Ayuso sobre hablar sobre estos temas tan trascendentes que exceden su competencia regional, me gustaría saber lo que opina Salvador Illa, que es el presidente de la comunidad autónoma probablemente más importante de todo el Estado español. María Espínola, estamos analizando los documentos, desclasificación, 23F es historia. María, es llamativo, por ejemplo, se busca un perfil, decían los militares, ¿por qué buscaban a gente católica? Decían. María, Congreso. Pues sí, Jesús, hay que ponerse en contexto porque tras el fallido golpe de Estado surge en el ejército un momento de discrepancias internas, recelos y desconfianza. Y claro, esto comienza a distanciar a los mandos militares de la clase política. Por ello, tal y como recoge uno de esos documentos desclasificados, las Fuerzas Armadas se ponen manos a la obra para intentar reforzar su imagen y mando. ¿Cómo lo hacen? Bien, buscan mandos militares con un perfil tan concreto como llamativo. Entre los requisitos, les leo algunos literalmente, buscan militares de experiencia operativa, sin afinidades políticas y, entre otros, porque la lista es extensa, se piden católicos con evidencias. Este es el perfil de militares que busca el ejército tras el fallido golpe de Estado para reforzar su imagen y mando. Jesús. Bueno, pues ya vení Felipe González, porque Felipe González hoy tenía un acto, una presentación de un libro en el Senado y ha aprovechado para defender a Juan Carlos I de Borbón. Ha dicho que nunca tuvo una tentación golpista. En ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego. Eso no pasó por su cabeza. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. El papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. Un intento tan salvaje, lleno de balazos. Y van a ver a continuación, porque Felipe González se ha referido a por qué y si es que Juan Carlos I tardó en reaccionar. ¿Por qué tardó en reaccionar? A ver lo que dice Felipe González. Pero antes, Manuel Rico, Ana Cabanillas, os pido un titular. ¿Se puede descartar entonces que en cualquier momento tuviera alguna tentación de sumarse al golpe antes o durante? Bueno, a ver. Juan Carlos I. Yo creo que lo que pasó por la cabeza de Juan Carlos I lo sabe Juan Carlos I. No sé cómo Felipe González tiene esas dotes, ni si las tuvo en aquel momento. Yo creo que no. Los papeles los documentos que hemos visto hoy, yo creo que no sirven ni para una cosa ni para la otra. Intento explicarme muy brevemente. Hay documentos y hay medios que están titulando por ahí, dándole gran importancia, que hablan de que el rey llama a Milán del Bosch y le dice que pare. O sea, todo una serie de actuaciones que son las que han construido esa imagen de la monarquía de la que hablaba Levin. Pero esos son documentos escritos a posteriori, ¿vale? O sea, no son, lógicamente, claro, pero y en un documento sin firma. Por lo tanto, le podemos otorgar la importancia que cada uno de nosotros queramos. Objetivamente no la tienen. Tampoco hay documentos, por el otro lado, que impliquen al rey en el golpe o que lo haya alentado. Por lo tanto, yo creo que esa cuestión queda claramente abierta.
Descarta Ana Cabanillas que el Juan Carlos I tuviera algún tipo de... Y ahora vamos a ver lo que decía Felipe González de por qué tardó en reaccionar Juan Carlos I. Pero esa es una de las teorías que siempre han sobrevolado la política española, ¿no? El papel de Juan Carlos I. Y yo creo que muchos deseaban que hoy quedara claro que Juan Carlos I tuvo un papel, bueno, connivente, ¿no? Con ese golpe de Estado. No hay nada de eso, muy por el contrario, lo que se dice es que uno de los errores del golpe y uno de los errores a los que atribuyen el fracaso del golpe militar fue el haber mantenido al rey Juan Carlos. Decía, es un objetivo a batir. Incluso le acusaban de intentar un gobierno con los socialistas. Igual no quería un gobierno con los socialistas, sino que lo que quería era la democracia, ¿no? Que fue el primer perdóname, papel. eso es parte de lo que dicen los golpistas. A posteriori, igual que otros golpistas... Bueno, que se le puede desacreditar. Perdóname, o sea, que que igual que otros golpistas, por ejemplo, se han desclasificado los documentos del Consejo, del juicio a los militares y la intervención final, Milans del Bosch, y otros dicen que pensaban que actuaban en nombre del rey. Y van a ver a continuación... No, por eso digo que valen las dos cosas. Porque Felipe González preguntado por qué tardó en reaccionar Juan Carlos I. Él habla de... llega a hablar incluso de gente que no tiene ni idea. En fin, vean. Felipe González. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más decisiva. Tardó mucho en reaccionar. Pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? ¿Por qué tardó tantas horas? ¿No sería una estupidez imperdonable que no supiera cómo estaban todas las guarniciones militares para hablar con todos y tratar de controlar ese movimiento de contagio? Y ahora os pregunto por esto, pero interesante también. Está en estos documentos que estamos analizando y hay novedades y les vamos a ir contando porque se han desclasificado pasada la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Por ejemplo, cuando se habla de las reacciones, Felipe González estaba ahí dentro. ¿Quién se mantuvo? ¿Quién se tumbó? ¿Quién pasó más miedo? Esto está también en los documentos. Milans del Bosch, algo hubo ahí, algo hubo, pero primero, ¿por qué hay sectores como Aznar, Ayuso, un PP y Vox que dicen que lo de conocer los papeles del 23F es una cortina de humo, o es oportunismo, o es ocultar crímenes del gobierno actual, como decía ahora mismo Abascal? Pero ¿por qué una cortina de humo? Está muy bien y seguramente hay que cambiar la legislación para que no tardemos 40 años en saber las cosas. Por cierto, que los historiadores han podido consultar esos papeles y esa documentación. No es algo que estuviese del todo escondido. Y yo sí, yo vamos a ver, hice la mili en Valencia. Hice la mili en Paterna y estaba de capitán general Milans del Bosch. Ahí te veo. Ese es Sardá en la época de la mili, esa foto. Sí. ¿Hasta la foto? Sí, bueno, no sé. Ah, sí, mírame, ahí estoy. Es impresionante, ¿eh? Pero quiero decir que cuando acabo la mili, al cabo de 6 meses y días, 23F, y dices... No puede ser. Los tanques yo estaba con tanques allí en artillería. Y el golpe de Estado, que fue impresionante. La sensación que se tiene es decir, qué lío, qué miedo, qué va a pasar. Fueron unas horas, muchas horas, realmente inquietantes. Es decir, pero he estado allí 15 meses en la mili y ahora salen a la calle y quieren, en fin, que se produzca un golpe de Estado. Hay una única cosa seria que quiero decir y que creo que no la estoy oyendo con la debida profusión. Es decir, los atentados que había en aquel momento de cuando estoy en la mili, cada 15 días mataban un oficial. Y luego, toda mi trayectoria profesional, ETA mataba a cada momento, iba matando cientos de ciudadanos, 900 más los del GAL. Quiero decir que hubo un momento en aquella transición temprana en la que el rey se encuentra en una situación, yo creo, que muy conflictiva
y con una violencia terrorista a la que nadie sabía cómo enfocar en aquel momento. Un momento, Xavier, porque hay una última hora muy relacionada con lo que es la noticia del día de hoy. Última hora, Ane Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Porque es una última hora muy importante. Ane, ¿qué ha pasado? Pues Jesús, según están publicando algunos medios, por ejemplo, el diario El País acaba de notificar la muerte a los 93 años de Antonio Tejero, teniente coronel, que protagonizó ese intento de golpe de Estado del 23F del que tanto estamos hablando hoy, justo el día en el que se han desclasificado todos esos documentos. Ya lo llevan muchos medios, la muerte justo hoy de Tejero a los 93 años de edad. Vamos a intentar ampliar esta información y seguimos conectando. Pedimos paso, Jesús. O sea, es la muerte del protagonista del 23F, de quien entró Exacto. armado al Congreso, y la noticia de la muerte de Antonio Tejero. Antonio Tejero, al que otras veces le han dado por muerto, esta vez sí. Ane. Como es la historia, Jesús, justo hoy en el que el día 23F es noticia, de hecho estamos a 25 de febrero, hace 2 días se cumplían 45 años de ese intento de golpe de Estado por parte de Antonio Tejero, pues acabamos de conocer la muerte a los 93 años de Antonio Tejero. Jesús. Pues ya ves, enseguida, Manuel Rico, te voy a pedir que ampliemos esto. Le pido un titular, nada más conocer esta noticia. Xavier Sardá, ¿cómo te quedas? La muerte de Tejero, en un día como hoy. Pues parece una redundancia cronológica, vital, existencial. En fin, adiós, Tejero.